¿Cómo se fue poblando el continente americano? ¿Cuáles son las teorías más conocidas? ¿Cómo es posible que se hayan ido formando los distintos pueblos? ¿Por qué había mapuches, huilliches, pehuenches? ¿Qué significaba ser puelche? ¿Qué eran los canoeros? Bien, en este primer capítulo vamos a conocer el poblamiento de América y los aborígenes que vivían en este territorio cuando viene la primera conquista de los incas y luego la conquista española. Acompáñenos. El continente americano estuvo en una época unido al continente asiático a través de un puente natural que se formó en el estrecho de Bering. Los primeros en atravesar el puente fueron las plantas y los animales, de ahí su semejanza y las posteriores diferenciaciones a partir de la adaptación al medio. Esto ocurría hace unos 50.000 años. En esa época, el hombre ha avanzado por el territorio asiático hasta llegar al extremo nororiente y comienza a atravesar el paso en pequeñas bandadas de cazadores que se internan por vez primera en el nuevo continente. Esta es la teoría más aceptada en cuanto a que define el ingreso de los primeros pueblos al continente americano desde el continente asiático. Otras teorías tan válidas como esta aseguran que el poblamiento de la costa de Sudamérica tiene su origen en los navegantes polinésicos, que partiendo desde su enjambre de islas al sur del continente asiático, habrían avanzado hacia el oriente hasta alcanzar la isla de Pascua, para cruzar el Pacífico en tan solo 20 días de navegación y así alcanzar las costas americanas. Finalmente, una tercera teoría señala que la zona austral fue poblada por aborígenes australianos. Serían los fundadores de las etnias patagónicas. La existencia de hombres en este continente fue una sorpresa para los europeos que lo descubrieron. No había hasta ese momento ninguna teoría que lograra explicar la existencia de un nuevo mundo, ni menos la existencia de hombres en este nuevo mundo. Los europeos, entonces, desde ya esa época, comenzaron a elaborar teorías que pudieran explicar la presencia del hombre en América. Tenemos muchas de ellas. Recuerdo en este momento la migración transpacífica, postulada por Paul Rivet, que pensaba que América había sido poblada a través de la Polinesia, haciendo un puente entre todas las islas en el momento en que el mar estuvo más bajo que hoy. Pero sin duda alguna, la que hoy día tiene más visos de verosimilitud y que ha sido comprobada como probablemente la más verdadera, es aquella que dice que el hombre llegó a través del estrecho de Bering, en el cual el continente americano y el continente asiático casi se tocan. El estrecho de Bering habría estado unido al continente en las épocas de las grandes glaciaciones, hace alrededor de 40.000 años, en varias ocasiones, por el descenso del nivel del mar y también por la tremenda acumulación de hielos. Pues bien, el hombre entonces, desde hace 40.000 años, habría estado pasando hacia América en sucesivas oleadas, persiguiendo la fauna que también atravesaba por este pasadizo. A partir de la retirada definitiva de los hielos, nuestro continente va a sufrir importantes cambios climáticos, especialmente en temperatura y humedad.
El cambio más acentuado se produjo en la actual América del Norte, alrededor del 8000 al 5000 a.C., donde el clima adquirió características más frías y húmedas. Le siguió otro, entre el 5000 y el 2500 antes de la era cristiana, más cálido y seco, a partir del cual sobrevinieron las actuales condiciones climáticas de nuestro continente. Algo que parecía tan simple, sin embargo, ha afectado profundamente al hombre y su cultura. En el período de mayor frío y humedad, las bandas de cazadores subsistían fácilmente en medio de bosques, donde la caza de milodontes, caballos y osos constituían su alimento diario. Pero al cambiar el clima, volviéndose más seco y cálido, la fauna sufrió importantes modificaciones. Los desiertos reemplazaron a los bosques y el cazador debió alimentarse de raíces y vegetales. Primero los recolectó y luego inició los experimentos agrícolas, hasta convertirse en agricultor. Estas distintas fases de desarrollo cultural son claves para entender a los pueblos aborígenes al irrumpir la conquista hispánica. Cazadores, luego pescadores, recolectores y agricultores. Esta modificación de la base económica también alteró la organización social de los pueblos americanos. Los cazadores se organizaban en bandas nómadas que iban de un lugar a otro, donde la base estaba formada por el grupo familiar. A lo más, dos grupos familiares se unían para aumentar la banda, recibiendo todos el liderazgo absoluto del más anciano. En esa época mandaba el más anciano. Pero en la medida en que se van haciendo más sedentarios, en la medida en que se van deteniendo en lugares, en la medida en que empiezan a dedicarse a labores agrícolas, de incipiente agricultura, obviamente que cambia la relación sociopolítica del grupo. Y esto hace que las tribus necesiten un nuevo sistema de administración. De tribus se van a pasar a los estados, se va a formar la base de las grandes civilizaciones. Y además la relación social se va a hacer muchísimo más compleja, muchísimo más especializada. Pero en todo caso es importante señalar que estos dos periodos que estamos planteando corresponden a dos etapas claramente identificables, un periodo preagrícola y un periodo agrícola. En el primero va a ser la banda, la organización social básica, en el segundo va a ser de la tribu al Estado, el Estado va a ser el que va a organizar el sistema social. En nuestro país, el desarrollo de estos dos procesos no va a ser homogéneo, si a esto agregamos, por supuesto, las características geográficas de Chile, donde hay distintos climas tanto en la zona norte, central como sur y austral. Por lo tanto, cuando llegan los españoles en el territorio chileno va a haber distintos estados culturales. Va a haber pueblos preagrícolas, va a haber pueblos agrícolas, va a haber pueblos cazadores y va a haber pueblos recolectores. No va a haber una igualdad cultural en los pueblos que habitan Chile en el momento de la conquista española. Chile presenta precisamente grandes áreas ecológicas. Área norte, desde Arica hasta Aconcagua. Área central, desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Área sur, desde el río Biobío hasta la isla Grande de Chiloé. Y una última, el área del extremo sur, desde la isla de Chiloé hasta el Cabo de Hornos. La fecha del avance de las primeras bandas que penetraron en la zona norte no es muy precisa, pero se calcula que alrededor del año 10.000 a.C. se establecieron en la zona cordillerana. Los restos más antiguos se han encontrado al noreste de San Pedro de Atacama y se denomina Gachi I. Utilizaban unas toscas hachas de piedra ligeramente aguzadas en una de sus puntas, pero hacia el 7500 a.C. ya habían desarrollado nuevas técnicas, con cuchillos y raspadores, armas y herramientas para trabajar pieles. Posteriormente el uso de morteros muestra que estos cazadores primitivos van alternando su dieta con vegetales recolectados.
Pero los cambios climáticos empiezan a modificar el entorno y es muy probable que hacia el 4000 a.C. los guanacos hayan iniciado su avance hacia la costa, siendo seguidos por las bandas hasta llegar a las costas de Arica, Pisagua, Taltal, La Herradura y Guanaqueros. De cazadores a pescadores, las bandas necesitan agruparse, cambian sus armas por anzuelos de espina. Ahora, la pesca, el marisqueo y la caza del lobo marino van a dar una nueva estabilidad a la primitiva sociedad. Y se establecen en campamentos a lo largo de la costa, dando origen a gigantescos escombros de basura, los conchales. El lento proceso une la agricultura y la pesca, al establecerse estas bandas en las desembocaduras de los ríos. Hacia el 3000 a.C., coincidiendo con intentos similares en la costa peruana, las bandas inician las primeras manifestaciones de una agricultura incipiente, cultivando algodón y calabazas, a lo que, años más tarde, se va a agregar el maíz. Esta mayor calma social permite la aparición de los primeros tejidos de lana de vicuña, con lo que confeccionaban sus mantas. Y de tejidos de fibra vegetal, con lo que fabrican esteras para enterrar a los muertos. Estos pueblos que han ido consolidando una agricultura incipiente van a terminar este largo proceso a comienzos de la era cristiana. Para ese entonces, los pueblos que se han establecido tanto en las zonas costeras como en los valles transversales, que han descendido de los desiertos, que están en la zona cordillerana y están en la desembocadura de los ríos, han ido cambiando su esquema de trabajo, su hábitat, y lentamente se han ido convirtiendo en agricultores a jornada completa. El resto, que permaneció en las costas viviendo solo de la pesca, son los changos, los mismos que encontraron los españoles al iniciar la conquista del norte chileno. Ubicados entre el río Loa y el río Aconcagua, los changos eran de regular estatura, hombros anchos, tronco largo y piernas cortas. Expertos marinos, se desplazaban en sus balsas de 3 tablones y luego en balsas de cueros, embarcación formada por 2 grandes cueros de foca cosidos e inflados por una caña que ataban a un orificio dejado en el extremo. Los changos remaban arrodillados sobre una plataforma de tablas y cañas. Así como los changos son los pescadores del litoral, a todo lo que son los agricultores se les conoce como los atacameños. Y la verdad es que la palabra atacameño no define en absoluto un grupo homogéneo de pueblos que tengan muchas similitudes, sino muy por el contrario, a todo ese amplio sector agrícola, porque la palabra atacameños es una denominación inventada por los españoles en el momento de la conquista. Estos pueblos que en un periodo incipiente inicial van a realizar un intercambio de metales, oro y cobre con otros pueblos del interior y que luego se van a establecer colocando un detalle importante en el desarrollo cultural: casas de adobe en la zona costera y de piedra en el interior, lo que habla ya de un importante desarrollo cultural de los pueblos del norte. Los investigadores han clasificado este desarrollo en 3 fases cronológicas, denominadas temprana, media y tardía. La primera, entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. La segunda, entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Y la tercera, entre el 1000 y el 1450. De la fase temprana aún quedan momias de piernas encogidas y grandes turbantes de lana en la cabeza.
La segunda fase va a tener su mejor representación en las culturas de San Pedro de Atacama. La etapa más primitiva muestra artesanías donde prima la cerámica pulida de color rojo. Pero con la expansión de la cultura tiahuanaco sobre el Perú y norte chileno, alrededor del año 300 de nuestra era, se introducen importantes modificaciones. Aparece la cerámica negra y decoraciones de animales como felinos y cóndores y decoraciones escalonadas y grecas que se estampan en la cerámica y en los tejidos. La influencia tiahuanaco se va a expandir hasta la costa, incorporando sus diseños incluso al mundo de la pesca. Pero hacia el año 1000 de nuestra era, Tiahuanaco se desintegra y los pueblos que habían sufrido su influencia retoman sus propias características. Desde nuestra perspectiva moderna, en que funcionamos con estados nacionales, con fronteras rígidas defendidas por ejército, tendemos a pensar que cuando hay una influencia de una cultura sobre otra, estamos hablando de una dominación militar y política. Y es importante aclarar que hay muchas formas de influencia, y Tiahuanaco mismo se presenta en San Pedro de Atacama de una manera que no tiene nada que ver con el dominio efectivo ni con el reemplazo de poblaciones. Aparentemente San Pedro siempre estuvo muy convertido en una especie en el cruce de caminos, controlando de alguna manera las rutas de caravanas de llama entre el actual noroeste argentino y el actual altiplano boliviano. Y por esta misma ruta, por estos mismos tráficos caravaneros regulares, debieron ir ingresando lentamente a la zona del Salar elementos de la cultura tiahuanaco, no solamente motivos de su arte religioso, pero también prácticas culturales, hábitos. Posteriormente, alrededor hacia el año 1000 de nuestra era, se nota una presencia muy fuerte de tiahuanaco en San Pedro de Atacama, pero así todo, esta presencia se debe más bien a esta lenta aculturación, este lento cambio de hábitos, más que a un reemplazo de poblaciones. Aunque hay algunos sitios que tienen piezas típicamente tiahuanaco, que al parecer representan probablemente tumbas de grandes jefes o chamanes venidos desde los sitios del altiplano, la mayoría de la presencia tiahuanaco en San Pedro de Atacama se explica más bien por estos contactos regulares y por la adopción por parte de las poblaciones locales de algunas prácticas, creencias propias de los grupos del altiplano. Obviamente reinterpretándolas, adaptándolas, modificándolas ligeramente como corresponde a cualquier pueblo que tiene su propia creatividad y su propia libertad. Por otro lado, en la zona de Arica, en el extremo norte de Chile, tiene una presencia tiahuanaco también, que sin embargo es muy distinta a la de San Pedro. En Arica está mucho más cerca del altiplano, en distancia, y unida a la zona donde se encuentra la gran ciudad de Tiahuanaco por valles bastante abruptos que unen varias geografías, distintas geografías, unen serranías, puna, costa pacífica. Por lo tanto, desde mucho antes que Tiahuanaco, se habían establecido en esa zona poblaciones que venían del altiplano y que mantenían, por decirlo así, sus propias aldeas, islas en estos valles costeros. Nos referimos a islas porque no era un dominio continuo, sino que probablemente coexistían y vivían junto a otros grupos locales, a otros grupos que tenían sus ancestros por muchos milenios incluso en la zona costera. Y sin embargo, encontramos entonces en Arica como verdaderos enclaves de poblaciones altiplánicas, y posteriormente este mismo hábito fue asumido por Tiahuanaco. Entonces se encuentran sitios, cementerios muy ricos en diseños de tipo tiahuanaco, más puramente tiahuanaco tal vez que los de San Pedro de Atacama, coexistiendo con poblaciones que más bien tienen una tradición cultural local. Entonces, de nuevo, tenemos un ejemplo. En Tiahuanaco es una de las áreas que está más estudiada, a pesar de que todos los años se hacen nuevos descubrimientos y hay especialistas que han dedicado su vida nada más que a ese tema, la presencia de tiahuanaco en el Norte Grande. Por lo tanto, se podría decir muchas cosas, pero para nuestros fines lo importante es que ejemplifica muy bien estas diferentes modalidades que tiene una cultura de influir sobre otra, sin pasar de ninguna manera por encima de su propia creatividad y su capacidad de reinterpretar los símbolos, los motivos y las costumbres de los afuerinos.
Surge un nuevo intercambio entre las zonas peruano-chilenas. Vuelve la cerámica roja. Se establecen sistemas de regadío, lo que habla de una autoridad fuerte y un aumento considerable de la población, y una importante concepción urbanística. Surgen las grandes fortalezas de piedra, los pucará. Quizás nunca tan imponentes como las gigantescas construcciones mexicanas o peruanas, pero demostradoras de un importante desarrollo cultural del norte chileno. La invasión incásica y la posterior conquista hispana abortaron este desarrollo cultural. Para los últimos conquistadores, todos estos pueblos pasaron a denominarse atacameños. Al sur de los atacameños, en los valles transversales que comprenden los ríos Copiapó y Choapa, se han establecido también nuevos pueblos agrícolas. Ahí llega una banda de cazadores que se va integrando lentamente a este proceso. Ellos huyen por algunas razones. Por un lado, han tomado contacto con los pueblos agrícolas del norte y se interesan, por supuesto, en la tecnología. Pero por otro lado, están siendo empujados por una nueva invasión. Es un pueblo que está llegando desde la zona del Chaco, en Paraguay, que ha atravesado la cordillera y que se ha metido en los valles transversales. Su característica central va a ser el uso de una piedra incrustada en el labio inferior, en la base del labio inferior, la tembetá. Característica muy propia de los pueblos tropicales, tanto de la zona asiática como africana y americana. De ahí que se presuma que esta invasión sea de origen amazónico. La unión de estos cazadores que se han unido a los agricultores, más la invasión de estos pueblos chaqueños, es lo que conocemos como la cultura el molle, la cultura del molle. Característica de esta cultura del molle va a ser el desarrollo de su cultura funeraria. Dos etapas, molle primero, molle segundo. En el primer caso, las tumbas se construyen con círculos de piedra de distintos colores y tamaños alrededor de la tumba. En el caso del molle segundo, por el contrario, es el desarrollo de elevados túmulos de tierra apisonada. Mientras se está desarrollando el proceso del molle segundo, entra una nueva invasión. En este caso, viniendo de las pampas argentinas, atraviesan la cordillera y penetran en la zona chilena. Son los diaguitas. Los diaguitas son un pueblo que rápidamente conquista todo este sector agrícola, influyendo inmediatamente con su cultura el proceso de desarrollo de esos pueblos, que aportan imágenes que para nosotros son muy conocidas. El diseño fino, preciso de figuras geométricas, escalonadas, gráficas, y la utilización, por supuesto, de tres colores permanentemente: el negro, el blanco y el rojo. En el arte funerario, los diaguitas tienen tres etapas claramente definidas. Una etapa temprana, cuando entierran a sus muertos en medio de círculos de piedra, que algo nos recuerda a la cultura molle. Más tarde, en el periodo de transición, excavan nichos en la tierra y usan dos bloques de piedra inclinada para proteger a sus muertos. Y finalmente, en el periodo clásico, construyen grandes cajas de bloques de piedra. Los diaguitas sabían fundir el cobre y criaban llamas y guanacos, de los que obtenían leche, quesos, lana y carne. También habían desarrollado una cerámica extremadamente creativa, con diseños de jarro zapato, jarro pato y otras formas animales. Mientras sus armas incluyen cuchillos, arcos y flechas y las precisas boleadoras, arma utilizada por los diaguitas argentinos en igual periodo. Estos diaguitas argentinos ocupaban desde Salta a La Rioja y formaban un conglomerado común en permanente contacto con los pueblos de los valles transversales de Chile. Mientras se producía esta relación entre los pueblos diaguitas, tanto de una zona como de la otra, tanto de Argentina como Chile, un poco más hacia el sur, más allá de los valles transversales, hay un cambio en la geografía.
aparece un importante valle central, una cordillera que va bordeando la costa y una gigantesca cordillera conocida como la cordillera de los Andes. A estos valles han arribado los animales en el periodo anterior, que es frío y húmedo, y ahí se vive el mastodonte, ahí viven los guanacos. Pero el lento proceso que va cambiando el clima hace que alrededor del año 4500 antes de nuestra era haya un cambio importante, y a esta zona han ido llegando las bandas de cazadores en ese periodo, las cuales van a entrar de inmediato en contacto con los pueblos agrícolas que ya se encuentran establecidos. Ahí aprenden una incipiente agricultura, un ambiente donde se podía encontrar fácilmente la comida, donde la alimentación no era conflictiva, va llevando a una formación de una sociedad mucho más homogénea. Viven en unidades de no más de 30 personas, se establecen en rucas, donde el mando lo va a tener el padre, luego las esposas y los hijos. Son lo que nosotros conocemos como los picunches, los primeros habitantes del Valle Central. El caserío tenía como jefe a un cacique, cargo hereditario, y reunía a unas 300 personas. Dentro del caserío el trabajo era comunitario, y si de pronto se requerían más manos, se invitaba a los caseríos vecinos, a los que se pagaba con fiestas, comidas y bebidas. Este sistema se conocía como mingaco. Los picunches, que habitaban la zona comprendida entre los ríos Choapa e Itata, cultivaban preferentemente el maíz, el poroto y la papa, y criaban el guanaco, el que les proporcionaba leche, lana y carne. Fácilmente reconocibles por esas piedras ahuecadas, llamadas piedras de tacitas, los picunches hablaban mapuche, al igual que los araucanos y huilliches, pero culturalmente estaban en un nivel superior, debido a sus contactos con las tribus del área norte. Más al sur, bordeando el río Itata y alcanzando hasta el poderoso Toltén, habitaba otro grupo de agricultores que se llamaban a sí mismos la gente de la tierra, mapuches. Vivían de una primitiva agricultura fundamentada en el cultivo del maíz y de la papa, y se alimentaban de frutos silvestres, de la carne del guanaco y de la pesca. Utilizaban boleadoras, lanzas, arcos y flechas, y su cerámica era más primitiva, basándose en escudillas de madera y fuentes y tinajas de greda para cocinar. Como eran más nuevos en el territorio al que habían llegado, mantenían un sistema de tribus o lofs, que se unían en casos de emergencia en lo que llamaban levos o rehues. Y si las circunstancias así lo indicaban, se unían en los aye rehues, que elegían como jefe militar a un mapu toqui. De este pueblo y su sistema guerrero hablaremos luego, cuando se inicie la conquista española. En este recorrido descendente por la geografía chilena, llegamos a la zona poblada por los huilliches, los hombres del sur, acampados entre el Toltén y el seno de Reloncaví. Sus costumbres eran similares a las de los picunches. Estos grupos del Valle Central fueron presa fácil de la invasión de los incas, los que bautizaron a los pueblos al sur del Maipo como promaucaes, es decir, gente alzada en quechua. La zona habitada por estos pueblos se convirtió finalmente en la frontera natural de las invasiones. Va a ser la frontera militar y cultural de los incas, y luego también va a ser la frontera de la invasión española. Más hacia la cordillera, libres de las ataduras que significaban las labores agrícolas, otras bandas de pueblos nómades recorrían los valles a ambos lados de la cordillera de los Andes. Entre Chillán y Valdivia, uno de esos grupos llamados pehuenches o gente del Pehuen basaban su alimentación principalmente en el consumo del piñón de la araucaria, de ahí el nombre por el que se les conocía. Habitantes de las pampas, allí habían aprendido el uso de las boleadoras para cazar el guanaco, el puma y el huemul, topándose muchas veces con otras tribus que se concentraban en los valles cordilleranos de Valdivia, los puelches o gente del este. Estos se integraban, al igual que pehuenches y tehuelches, en pequeñas bandas de no más de 100 individuos.
La escasa movilidad provocada por la ausencia de caballos los obligaba a demarcar fuertemente sus territorios, lo que los convertía en guerreros permanentes. Durante sus correrías, estas bandas de cazadores llevaban sus tolderías de cuero para protegerse del viento y la lluvia, y a pesar de la cercanía con los pueblos agrícolas del Valle Central, no desarrollaron la cerámica ni las técnicas agrícolas. Sus armas, al igual que muchos, consistían en arcos y flechas, lanzas y boleadoras. Un detalle interesante. Los relatos históricos nos indican que desde el Aconcagua hasta Chiloé se hablaba una misma lengua, el mapuche, y que los nombres más bien identificaban los lugares geográficos que habitaban: Picunches al norte, Huilliches al sur, Puelches al este, etc. Más al sur de Chiloé, la geografía cambia bruscamente. La cordillera se hunde en las frías aguas australes y se forman dos ecosistemas bastante diferenciados. Al sector occidental, un enjambre de pequeñas islas, hábitat obligado para los pescadores, y en el sector oriental, grandes pampas, hábitat obligado para nómadas cazadores. Los pueblos canoeros, es decir, los pueblos que andan en las canoas, se reparten en este inmenso rompecabezas de islas y canales que se extiende todo esto al sur del Golfo de Penas. Son los chonos, los alacalufes y yaganes, que se desplazaban en sus canoas de madera de roble. Los chonos desde el Golfo de Penas a la península de Taitao. Los alacalufes entre el Taitao y Tierra del Fuego, y de ahí al sur, los yaganes. Gigantesco mosaico donde abundan los recursos marinos, complementado por la flora y fauna selváticas. Estas bandas de nativos, condenadas a navegar en sus canoas en medio de un clima riguroso, no lograron un crecimiento importante. En sus canoas guardaban el fuego, el alimento, el vestuario, los implementos para la caza y la pesca, los utensilios domésticos y el grupo familiar. La canoa era su hogar. Las mujeres debían mantener el fuego y bucear en busca de los mariscos en las frías aguas australes, mientras los hombres cazaban los animales más grandes con arpones de hueso. Estos nómadas de mar rara vez desembarcaban y lo hacían solo para ceremonias mágico-religiosas, como por ejemplo el rito de iniciación. Cuando se juntaba un grupo de jóvenes en edad de iniciarse, se levantaba una choza destinada a los ritos de iniciación. Se pintaban postes con colores negro, rojo y blanco, como marco de ingreso de padrinos e iniciados a la gran cabaña. Allí conocían entre bailes y canciones sus deberes y tradiciones y quedaban aptos para la vida en comunidad. No había normas para el casamiento, solo se impedía entre parientes y los novios vivían en la canoa de los padres hasta que construían su propia embarcación. Durante el parto, el hombre sufría los dolores y manifestaba los dolores del parto, mientras la mujer debía ir al agua a purificarse. Mientras tanto, en las praderas australes, las bandas de cazadores nómadas de los zonas, quienes más se acercaban a los tehuelches de la Patagonia que a sus vecinos de las canoas. Solo ligeras diferencias de dialecto separan a los zonas en dos grupos, los Selknam y los Haus. Estos pueblos nómadas dividían el trabajo según el sexo. Los hombres dedicados a la caza y las mujeres a las labores de mariscar, recolectar, cuidar los hijos y cargar a la espalda las pertenencias familiares. Los zonas aceptaban la poligamia, pero era costumbre poseer una sola esposa. Los zonas creían en un ser superior que habitaba más allá de las estrellas y que era el que mandaba los sufrimientos
y las enfermedades. Realizaban sus ceremonias de iniciación o cloquieten en unas tiendas que levantaban en medio de la nieve. Y los iniciadores, es decir, los jefes que a cargo de este acto religioso, se colocaban máscaras y gritaban para ahuyentar a las mujeres e impedirles que se acercaran. Fue el gran descubridor Hernando de Magallanes el primero en avistar a estos pueblos, los que se mantuvieron absolutamente aislados de cualquier contacto con otro tipo de culturas, y solamente el hombre blanco va a volver a mediados del siglo XIX para realizar en medio de los zonas la más terrible de las carnicerías, destruyendo casi totalmente la población indefensa. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención a los estudiosos del poblamiento original de América es el hecho de que se cuente con fechas de alrededor de 10.000 o 11.000 años para la ocupación humana de la zona del Estrecho Magallanes e incluso de la Tierra del Fuego. Esto fue uno de los descubrimientos que se hicieron a principios de siglo. Se descubrieron estos sitios y inmediatamente mucha gente pensó, si es que el hombre estuvo allá tan al sur en fecha tan antigua, ¿cómo es posible pensar que entró por Bering, en el extremo norte del continente americano, hace apenas 12.000 años? Ese es un tema abierto y mucha gente quisiera ver en esta evidencia de Patagonia la mejor prueba de que efectivamente tiene que haber habido ocupantes más antiguos del continente, aunque no hayamos hallado sus restos. Pero más allá de esa polémica, lo más fascinante tal vez del registro patagónico es pensar que hasta el siglo pasado todavía lo que encontramos en Patagonia son cazadores-recolectores, básicamente. No hubo agricultura, no hubo construcción de aldeas, no hubo emergencia de estados complejos. Y sin embargo es un error tremendo pensar que los mismos Calacalufes o Tehuelches o Selknam que vieron los observadores europeos en el siglo XIX o antes, o en el siglo XVIII, sean necesariamente iguales que lo que eran hace 10.000, 8.000, 6.000 años. El hombre, las culturas cambian en el tiempo y sabemos, la arqueología nos cuenta que ha habido grandes cambios en la arqueología patagónica, periodo en que se desarrolló un arte rupestre muy sofisticado, que posteriormente los indígenas entrevistados por los exploradores en el siglo pasado ni siquiera sabían quién lo había hecho, o sea, no tenían recuerdo de eso. Probablemente incluso la emergencia de los grupos canoeros, probablemente estos mismos grupos que llegaron siendo originalmente cazadores terrestres, eventualmente se fueron adaptando al mar. Los mismos grupos canoeros fueron antiguamente más sofisticados, comillas, tuvieron otro tipo de artefactos, más decoración probablemente en los arpones, de lo que tenían cuando los vieron los europeos en el siglo XVII, XVIII. Por lo tanto, dos lecciones: no se puede extrapolar al pasado lo que vemos en tiempos históricos. Todas las culturas evolucionan, todas las culturas cambian. Y la otra cosa es que no se puede interpretar simplicidad tecnológica como falta de capacidad intelectual. O sea, obviamente los grupos de Patagonia eran tan inteligentes, tan hábiles intelectualmente y físicamente como los grupos que vivían en zonas agriculturizadas con aldeas complejas. Son opciones culturales simplemente las que, determinadas en parte sin duda por las condiciones medioambientales, pero los grupos pueden seguir siendo cazadores-recolectores, incluso se adoptan la cerámica, como hicieron hace 1000 años en la Patagonia Central, incluso se adoptan el caballo que trajeron los españoles en el siglo XVIII, XVII, XVIII. Sin embargo, ellos, conociendo y teniendo intercambio frecuente con grupos de agricultores, siguieron aferrados, por así decirlo, a un modo de vida cazador-recolector que no es de ninguna manera el mismo modo de vida que habían tenido siempre. Pero entonces Patagonia ilustra muy bien, yo creo, ese concepto de cómo la simplicidad tecnológica no tiene necesariamente que ver con la sofisticación, ni necesariamente revela que ellos sean primitivos, como lo prueba muy bien, por ejemplo, todos los registros que hiciera Gusinde a principios de siglo sobre la mitología y los ritos de los Selknam desde Tierra del Fuego.
estos distintos pueblos con distintas actividades culturales, pescadores o agricultores, recolectores del piñón de la Araucaria en la zona precordillerana o simplemente mariscadores en canoas en la zona austral, jamás constituyeron una sola unidad, no era una unidad a lo largo de todo el país. Pero una invasión proveniente del norte, con una cultura más avanzada, inició el proceso de conquista de estos pueblos. Eran los incas, nombre dado a sus jefes, los que inician a mediados del siglo XV la conquista del norte del actual territorio chileno. Primero, el inca Tupac Yupanqui, y luego su hijo, Huayna Capac, quien avanzó con sus ejércitos hasta el propio río Maule. Inician el sometimiento de los distintos pueblos. Atacameños y diaguitas, más estructurados socialmente, estaban en condiciones de aceptar las innovaciones de una cultura más desarrollada. Los picunches, a pesar de sus permanentes contactos con los diaguitas, presentaron resistencia y fueron totalmente sometidos por los incas. Aún más, los conquistadores introdujeron en el Valle Central grupos de mitimaes o poblaciones fieles trasladadas desde otros dominios. Fruto de esta política se produjo en cambio los araucanos, como no existía el concepto de poder centralizada resistencia. Prueba de esta lucha es el camino del Inca, que llegó solamente hasta Talca. Toda la zona norte sufrió la profunda influencia incásica. El idioma predominante fue el quechua y caciques locales convertidos en representantes del Inca. Plenamente identificados con las autoridades del Cusco, no van a poner demasiada resistencia a la conquista española. Total, solo vieron el cambio de un conquistador por otro más fuerte. Ejemplo de esta política de deportaciones masivas que realizaban los incas lo encontramos nosotros aquí en el Valle del Mapocho. Se habían establecido en este mismo sector varias colonias de mitimaes, es decir, estas poblaciones deportadas que venían desde el norte, y a cargo de ellas había un curaca, es decir, un jefe, cuyo nombre era Butacura o Vitacura, como lo recuerdo, es una palabra grande por el cerro Santiago. Del curaca Vitacura dependían varios de los jefes, varios de los caciques que según lo tenían grandes realizaciones. Había hecho un canal de regadío que partía desde el río Mapocho y se internaba hasta los valles de Conchalí. Había una fecha para que los tipos entregaran su trabajo. Simplemente el curaca Vitacura, cuando vio que no se cumplía el plazo, el primer regadío que hizo fue con la sangre de 5.000 de los indígenas asesinados por no haber cumplido a tiempo con su trabajo. Vitacura era el hombre encargado de recolectar el oro que se mandaba como tributo al Cusco. Cuando se entera de la llegada de los españoles, esconde el tesoro de los incas, esconde el oro que hay que mandar. Por circunstancias bastante desconocidas, el curaca es asesinado y al morir Vitacura, muere con él el secreto del tesoro de los incas. Muy cerca de los dominios de Vitacura estaban los dominios del cacique Apoquindo, y de él dependían varios caciques, como por ejemplo Picuncahue, que traducido significaría algo así como agua del norte, el lugar del agua del norte. Estaba Tabuncura y estaba también Mayecura. En todo este amplio sector, los incas habían establecido, por lo tanto, grandes centros de mitimaes, de pueblos importados, y además había un tambo o posada para los caminantes que venían desde el Cusco y llegaban al Valle del Mapocho. Más al sur, en Ñuñohue, es decir, el lugar de los ñuños, una flor de fuerte color amarillo, estaba el cacique Longo Mavico. De él dependían dos caciques subalternos, Malti y Tocalevi. Más al sur también Macul, que en quechua significa mano derecha, y más acá los floridos campos de Tobalahue. También en el sector oriente, pero en la ribera oriente del río Mapocho, estaban los dominios de otro cacique importante, el cacique Guaraguara, que después su terreno pasó a manos de los españoles. Ahí se pusieron las caballerías y por eso se llama ahora la dehesa. La mitad del territorio chileno estaba en manos de los incas.
A la llegada de los conquistadores españoles, la población indígena de la zona norte era muy reducida. Entre atacameños y diaguitas no sobrepasaban los 80.000 individuos, y los españoles, necesitados de mano de obra para buscar oro, siguieron su camino hacia el sur. Desde el Aconcagua hasta Chiloé, no más de 1 millón de habitantes forman el grueso de la población indígena. Más al sur, en los desolados paisajes magallánicos, canoeros y cazadores no sobrepasan los 10.000 individuos. Esta sería la población que entraría en violento contacto con la poderosa conquista europea, enfrentando lanzas contra armas de fuego y trajes de telar contra armaduras de hierro. Ya conocemos a los pueblos que habitan Chile en el momento de la invasión incásica y la conquista española. Ahora vamos a pasar en el próximo capítulo a algo tan apasionante como esto. Vamos a conocer a los descubridores, vamos a conocer a los primeros que llegan a América desde Europa. Vamos a seguir a Hernando Magallanes en su increíble viaje alrededor del mundo y por supuesto estaremos junto a Diego Almagro en su dramática y fracasada aventura en Chile.